Hola rolistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Los Roles de Eva. La primera rutina que se hace muy necesario implementar es tener tranquilidad. Sí, señoras, sí, señores, tener tranquilidad. Debemos tomar ese tiempecito justo en las mañanas antes de cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer, bien sea tareas hogareñas, bien sea tareas laborales, bien sea tareas con los niños. Todo el día que nosotros vamos a poder asumir, necesitamos por favor tomarnos así sea 15, 20 minuticos justo antes de comenzar la jornada, en el que podamos inhalar, podamos respirar, tomarnos el cafecito de la mañana, podamos hacer nuestras oraciones o incluso también podemos meditar. Se hace muy necesario siempre comenzar todas nuestras tareas de manera despejada, con la mente tranquila y sin estrés. Planificación nocturna. Sí, señores, podemos planificar todo nuestro día incluso desde la noche anterior para poder adelantar aquellas tareas que podamos adelantar, como por ejemplo las comidas del día. Ustedes saben que aquí en el canal tienen un montón de inspiración acerca de comidas para congelar o meal preps totalmente en español que ustedes pueden tomar de inspiración también para poder tomarlos en su casa y poderlos adaptar. Algo también que se hace muy importante organizar desde la noche anterior es la ropa que nosotros vamos a utilizar al día siguiente. Que el calzado esté limpio, que las medias estén completas, que de pronto los niños ya tengan su mochila y su uniforme totalmente listo, planchados, bien organizados, para poder agilizar nuestras mañanas lo más pronto posible. Así que sí, se hace muy importante que tomes así sea 15 minuticos o 20 minuticos una noche anterior de todas las actividades que vas a hacer para poder adelantar tantas tareas como se te sea posible. Algo que aprendí a las malas el año pasado es que debemos aprender a delegar tareas y responsabilidades. Sí, señores, porque a veces nosotras, las que somos mamás, tomamos esta iniciativa de querer hacer todo el tiempo y definitivamente no va a ser posible. Hay muchísimas cosas que están por fuera de nuestro control, que necesitamos delegar esas tareas a otras personas de nuestra confianza para poder asumir el reto de la vida en sí. Y esta situación tenemos que aprender a no sentir culpa nosotras como madres a hacer esto. Necesitamos ayuda, no podemos a veces incluso con todas las tareas que nosotros tenemos que cumplir a lo largo de nuestro día. Así que para nuestra propia salud mental y también física se hace necesario delegar unas tareas en las personas que nosotros creamos conveniente poderlo realizar. Ustedes a lo largo de todo este tiempo que me han estado acompañando aquí en el canal saben que me gusta tener las cositas y tener todas las cosas aquí de la casa organizada en sus debidos espacios. Como por ejemplo la última organización que hice en la cocina, me encantó, me fascinó cómo quedó por ejemplo mi alacena. Esa es una actividad que por ejemplo a mí en particular me llena muchísimo de satisfacción. Saber que cuento por ejemplo con esa alacena y que tengo cada tarrito para cada cosita de la casa, y parecerá algo demasiado ya de señora, como demasiado ya de señora grande, aunque sí soy señora pero sí, en realidad es algo que es muy beneficioso al momento de que yo tenga que hacer alguna comida, que esté muy afanada o que tenga poco tiempo para poderla realizar. Sé perfectamente dónde están cada cosa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las rutinas que les tengo implementadas a los niños. Ya ellos saben dónde tienen que depositar la ropa sucia, ya saben dónde tienen que dejar los zapatos, ya saben dónde tienen que dejar sus mochilas, ya saben dónde tienen que dejar sus libros y cuadernos y útiles escolares en general. Así que no espero de ellos que tengan los zapatos regados por allí, los juguetes regados por todos lados, o que tengan, no sé, la mochila, por ejemplo, en medio de la sala con todo ese montón de útiles escolares regados en la mesa. Entonces, si nosotros designamos espacio para cada una de las cosas, obviamente que nos va a ser muchísimo más fácil implementar y realizar todas las tareas que nosotros tenemos que hacer a lo largo de nuestro día. Otra rutina que nosotras como madres tenemos que implementar es definitivamente saber cuáles son nuestros intervalos de descanso. Necesitamos saber cuál es ese espacio de tiempo que nosotras tenemos para nosotras mismas, para poder organizar, no sé, algún tema personal, por ejemplo, de aseo, de higiene, de que quiero ir a ver una película, quiero encontrarme con mis amigas, quiero ver o salir a comer al centro comercial. Es decir, delegar esos espacios que son enteramente para nosotras
y enteramente como mujeres. Por fuera de todas estas rutinas y toda esta vorágine y todo este caos de lo que es el trabajo, el hogar, los niños, la pareja, la familia, etcétera, definitivamente necesitamos sacar ese espacio para nosotras mismas para evitar prácticamente caer en burnout. Realiza una lista de prioridades. Si por ejemplo a lo largo del día tienes que afrontar y tienes que realizar varias actividades, puedes apuntarla por ejemplo en una libretica o en una hoja en blanco y simplemente darles números asignados del 1 hasta el número de tareas que tengas por hacer para darle prioridad. ¿Qué es lo que en realidad necesitas de manera prioritaria sí o sí que se tengan que realizar al día siguiente o ese mismo día? Esto te ayudará muchísimo a enfocarte, a estar bien en todas las actividades que tienes que hacer y por supuesto a darle cumplimiento a cada una de ellas. Las comidas planificadas. Ustedes saben perfectamente que aquí en el canal yo tengo un montón de videos acerca de lo que es la planificación de las comidas. Tengo incluso videos educativos acerca de cómo podemos hacer o implementar esa primera rutina por primera vez. Si de pronto ustedes se hacen más a un menú mensual, semanal, etcétera. Por ahí tengo también unos tips de cómo poder mantener la comida bien organizadita para evitar que se dañe en la nevera, etcétera. E incluso también tengo muchísimas recetas que ustedes las pueden dejar por aquí arribita, en algún lado se las dejo, ¿cierto? En donde puedan inspirarse para poder tomar también ideas para acoplar con ustedes en su casa de acuerdo a su estilo de vida. Esto se hace muy importante, la planificación de las comidas. Imagínense todo ese estrés que puede generar, por ejemplo, que salgamos súper tarde de nuestra jornada laboral completamente cansadas o completamente cansados y necesitemos o no tenemos a la mano ningún tipo ni de alimentos, ni de preparación, nada para hacer. Imagínense el estrés que puede sumar eso a la vida y a la rutina en general. Muchísimas personas lo que hacen es, para evitar ese estrés, simplemente toman su teléfono, llaman a un domicilio y listo, se acabó. Pero ustedes saben que a la larga esta situación no solamente estamos más propensos a alimentarnos mucho peor, sino que también es un desgaste económico muchísimo mayor que si nosotros nos comprometiésemos a realizar nuestras comidas en casa. Así que muy importante, rolistas, planificar la comida, una rutina que no hay que pasar. Al incorporar todas estas rutinas vas a encontrar un equilibrio entre asignar tareas, cumplir con las tareas, cumplir con las responsabilidades que tienes, pero también encontrar un espacio de sanación, de equilibrio y también de salud mental y física para ti, sin tener que recurrir a sobresaturarte con las tareas que tienes que realizar. Esto obviamente va a facilitarnos todo nuestro proceso como padres, como adultos funcionales en la sociedad y que en realidad todas las tareas que nosotros vamos a hacer se hagan muchísimo más fácil y más tranquilas de realizar. Así que bueno, rolistas, este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Espero que implementen estas rutinas allí en sus casitas también para que se puedan aprovechar y poderse hacer sentir mejor y cumplir con todas las tareas que nosotros vamos a hacer, que por cierto no son muy poquitas, ¿oyeron? Hay bastante. Visita mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok, por allá también te voy a estar esperando por si de pronto quieres dejar un mensajito o alguna cosita por allí. Lo voy a estar revisando. Así que bueno, realistas, este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo y nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando besitos. Chao.